Queridos amigos del mundo astrológico, nos encontramos para una nueva cita de sabiduría lunar. Esta vez nos convoca una luna de las más intensas que podamos tener, la luna llena en Escorpio, activando el eje Tauro-Escorpio, Escorpio, un eje importantísimo en donde tenemos un proceso de reciclaje a nivel material, a nivel psíquico, a nivel emocional, en donde circula una energía de asimilación y de desechar que es bastante importante. Hola Augusto, qué rico estar aquí nuevamente los dos hablando sobre esto y cómo nos puede guiar positivamente para ir asimilando los procesos de nuestras vidas individualmente. Totalmente de acuerdo contigo, así es. Y además una luna que tiene una connotación también en el mundo, sobre todo en Oriente, que se entiende y se conoce como la luna del Vesak, que es una luna muy conmemorativa, bajo la cual se dice que se ilumina Buda. Buda, pues digamos, también astrológicamente se dice que era un Tauro, ¿no? Él era un príncipe acomodado, gozaba de todos los privilegios y demás, pero cuando él en unos momentos de su vida muy temprana sale de su castillo, de su lugar, digamos, y ve el mundo, queda muy impactado porque se da cuenta que no es todo este cuento de hadas, pues en el que él vivía, de comodidades, lujos y riquezas, y entonces pues empieza como a generarle una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hay más allá? Querer ir un poquito más y entender también la experiencia pues humana a partir de no solo de la comodidad, de la belleza, muy taurino, sino a partir del dolor, el sufrimiento. Y entonces él hace un abandono, él deja todo y se va pues a peregrinar y a entrenarse en temas de meditación y demás. Y bueno, pues ahí conocemos la historia un poquito de Buda, pero pues se dice que es bajo una luna del Vesak, que sería esta luna llena en Escorpio, que es normalmente la luna que se da a principios o mediados de mayo y que es el momento en el que Buda tiene como pues esta iluminación. Finalmente, ¿qué es eso que entendemos como la iluminación? Pues entender que todo es pasajero, que todo cambia, que todo es impermanente, que no hay nada fijo, ¿sí? Que la esencia de la vida es el cambio. Y a propósito de lo que estás diciendo de este eje Tauro, Escorpio es un eje que tiene que ver, pues, por un lado está Tauro, ambos signos fijos, un signo de tierra, ¿no? Tierra fijo es como, mejor dicho, el más fijo de todos, el que quiere la estabilidad, la seguridad, el control, que quiere tener, digamos, esa sensación de pisar tierra firme. Y Escorpio, que es un signo de agua que nos habla también de apegos emocionales, es otro signo fijo de emociones, pues obviamente intensas y vínculos que a veces queremos retener, pero que en realidad necesitamos soltar para evolucionar, para transformarnos y para cambiar, y donde suceden experiencias como los duelos, las pérdidas, la muerte, el cambio en general emocional. Entonces, este eje, cuando lo vemos en contraste, y me parece muy chévere comenzar hablando del eje, en realidad nos está diciendo, por más de que queramos, el sol está en Tauro, retener algo y nuestra conciencia quiera retener y tener esa sensación de seguridad, la luna emocionalmente nos viene a decir qué se cerró, qué murió, qué cambió, qué necesitas soltar para evolucionar. ¿Cómo ves tú este eje Tauro-Escorpio? Yo estoy encantada oyéndote porque me parece que hiciste una descripción muy hermosa en la comprensión de que también cuando nos atamos a los temas de la tierra, a los temas fijos, a los temas estables, estamos hasta cierto punto temiendo esa pérdida emocional de la seguridad que nos puede estar mostrando el eje en el lado acuático de Escorpio, en donde se va hasta el fondo y se da cuenta que aquello que estamos tratando de retener físicamente pueden ser dolores que están existiendo allí. Entonces, me parece que es un momento bien importante. Cada uno que vaya mirando en su carta natal en qué eje activa 1, 7, 2, 8, 3, 9. Entendamos que el horóscopo funciona de manera armónica y preciosa cuando lo trabajamos por ejes,
entendiendo que el uno vive del otro, es decir, no hay una posibilidad de retención ni de acumulación si no somos capaces de vaciar, ¿no? Es como tratar de comprar unos nuevos jeans, pero si tengo los 5 viejos entre el armario, pues está muy difícil que me los vaya a encontrar unos ideales y que me quepan dentro del armario. Entonces es este proceso y esta comprensión de que la vida es un ciclo de tomar y ceder y entregar y allí qué es lo que está activando en nuestras cartas natales. Si te parece, Total. miramos la luna que tuvimos hace 6 meses. Esto es un ejercicio que hemos venido haciendo bien importante y aquí nos damos cuenta, digamos que en esos 6 meses que fue sucediendo, ¿no? El mundo cómo ha cambiado en esas fechas que estaba sucediendo, que estaba pasando. La intensidad escorpiana ya la vamos a ver que está bien marcada y en esa medida también entender en estos momentos qué culmina, cómo se cierra eso, ¿no? Un poco. Totalmente, este paralelo es muy interesante porque normalmente vemos la luna llena como un evento aislado, o sea, sí, analicemos la luna llena y miramos los aspectos, bueno, la mayoría de astrólogos suelen hacer eso, los aspectos de la luna llena y demás, pero hay que entender también que la luna llena en realidad siempre viene reflejando y mostrando un proceso de 6 meses que se conecta con la siembra. Entonces, ¿cuál fue la siembra? ¿No? Es como uno literalmente recibir la cosecha de manzanas, pero para eso hubo un proceso previo de sembrarla, el arbolito, esperar que creciera, regarlo, y que dé esas manzanas. Y ese proceso es igual importante. Entonces acá nos remontamos a el 20 de noviembre del 2025, cuando sucedió esta luna nueva en el grado 28 con 11 minutos de Escorpio, donde ya veníamos en ese patrón de últimos grados desde Libra, que se venía activando y que estuvo pues presente casi que hasta ahora, hasta la luna nueva que tuvimos recientemente en Aries. Pero bueno, acá que tenemos que, como tú lo dices, una intensidad escorpiona marcada porque tenemos Mercurio retrógrado, en ese momento Mercurio estaba retrógrado, Mercurio había comenzado su retrogradación en Sagitario, se devolvió a Escorpio, se conectaba con el Sol, o sea, teníamos la conjunción inferior Sol Mercurio, que es un momento de la retrogradación de Mercurio que es bien importante, ¿no? Donde seguramente lo que nos damos cuenta es que mejor dicho, no nos estamos comunicando, hay cosas que no entendemos, ahí es un momento como de, uy, ¿qué está pasando, no? Luego Mercurio avanza, se pone directo y luego vuelve y se conecta más adelante con el Sol y ahí como que se cierra todo el ciclo de lo que sucedió con esta conjunción. Está la luna nueva, obviamente, estaba Lilith también involucrada, mira, grado 26, la luna en el grado 28, es decir, fue una luna muy marcada por esta energía de Lilith. Venus, aunque Venus estaba realmente inaspectado en este momento, estaba también en Escorpio y todo esto activando un gran trígono de agua en donde estaba también participando Saturno, Neptuno, en ese momento en últimos grados de Piscis. Júpiter que había avanzado y que también estaba retrógrado por ese momento, este trígono de agua que estaba moviendo las emociones bastante intenso, complejo y demás, y toda esta luna nueva, toda esta lunación en una oposición a Urano que también justamente estaba retrógrado en el grado 29 de Tauro. Urano ya había entrado en Géminis y ahí se estaba devolviendo. Entonces, pues mira ese mapa, qué Sí, interesante, ¿no? una gran cometa. Recordemos que a finales de noviembre llevábamos ya un 2025 bastante intenso a nivel internacional en un movimiento de quite y deme y entregue y corte que estaba fomentando el Coloso del Norte y que generaba un proceso de desestabilización profunda, ¿no? Que ahí vemos reflejada en ese Urano en Tauro en los últimos grados, como diciendo, esta vaina es lo que hay, hacia allá vamos, hacia una profunda desestabilización.
y una necesidad, ¿no? El sol luna, una necesidad tanto emocional como de conciencia de irnos hasta el fondo, hasta el tuétano de las cosas, de tratar de entender cuál era el proceso emocional que nos movía por debajo. Difícil Mm, comprensión porque con el gran trígono de agua lo que estábamos seguramente viviendo era un estado de bruma y de abrumados por las emociones mm. propias, colectivas, familiares, seguramente todo muy intensificado por ese movimiento de agua. Si bien refleja unos articulados, digámoslo, positivos a través de trígonos, como estaba sucediendo también, por un lado todos los planetas personales de un lado y por el otro lado los dos sociales y un transpersonal, activando todo lo demás podíamos haber sentido como que el mundo, la sociedad, nuestra familia, todo el mundo se ve arrasado en esta mare magnum, en esta ola, ¿no? Como de mar que nos lleva y nos arrastra y no hay nada que hacer. Entonces, todos los planetas personales allí agarrados de un proceso muy escorpiano, entendiendo y llevando todo a esta comprensión de la muerte, del soltar, del desprendimiento, de que nada es fijo, aunque yo quisiera agarrarlo frenética, compulsivamente, como lo propone Escorpio. Entonces, pues bueno, recordando todo esto, creo que nos podríamos ir a la otra luna. Sí, Muy total. bien. Entonces, acá vemos la carta de la luna llena, que es el 1 de mayo del 2026 a las 12:23 pasado meridiano en Bogotá. Esta luna llena se da en el grado 11:20 minutos. Pues como toda luna llena es una oposición del Sol y de la Luna. Y como patrones interesantes nos llama la atención varias cosas. Por un lado, una cuadratura muy marcada entre Marte y Júpiter. Marte en el grado 16, Júpiter en el grado 19. Esa es una cuadratura muy marcada. La conjunción Mercurio-Quirón. Quirón venía de la luna nueva anterior siendo protagonista porque fue parte de esa conjunción Sol-Luna, Quirón. Entonces, como que el Sol siguió, la Luna siguió, obviamente, y ahorita llega Mercurio a ese punto. Me parece igual importante. Y también vemos a Venus, ¿no? Venus en un trígono con Plutón, Venus en un sextil con Saturno. eh, Venus está, digamos, también hace parte y va hacia la oposición con Lilith, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, en la luna pasada, Lilith, Venus estaban ambas en Escorpio, no estaban en una conjunción, pero estaban pues cerca, ¿no? En Escorpio, y ahora mira esta oposición que se está empezando a hacer. Aplicativa ya, me llama mucho la atención también eso. Bueno, ¿por dónde te parece que arrancamos para desmenuzar todo este entramado de aspectos? Me gustaría como tener presente primero la tensión entre el Sol y la Luna, que ya con el comienzo de este video estuvimos trabajando, la conciencia situada allí en el mundo material, en la acumulación, en la retención, en la búsqueda de seguridad a nivel material, que es tan importante en un terreno que en realidad ya fue removido o revolcado por Urano en los últimos 8 años, 7, 8 años, y enfrentado a una necesidad intrínseca de irse hasta las últimas consecuencias escorpianas. Esta tensión se diluye con dos temas. Por un lado, podemos mirar los dos regentes, tanto Venus rigiendo el Sol como Marte rigiendo la Luna. Y entendiendo, primero, que uno de los colectores de luz por parte de esta tensión o el punto focal que se llama es Júpiter a través de aspectos fluidos, es decir, esto nos permitiría abrir como el panorama, cómo resolver.
toda esta tensión interna. Y por otro lado, tenemos a Escorpio en una cuadratura, en una T cuadrada. Entonces, si te parece, arranquemos por los dos regentes, entendiendo el deseo y las ganas de actuar que se nos vienen enfatizando desde el último mes completo con semejante stellium, todavía bastante cargado el signo de Aries. Y con una Venus recién espelucada con el encuentro con Urano, abriéndonos la posibilidad de un nuevo relato, entendiendo que hay una apertura mental importante que estamos enfrentando y que fíjate tú, se presta para el proceso plutónico de transformación, porque es como que hay una comprensión allá muy intensa de que la vida hay que revolcarla para poder encontrar la esencia pura, el diamante que está allí debajo. Para esto tenemos que despojarnos de la tierra, de nuestros pensamientos, del relato interno que tenemos de nosotros mismos, de la manera como nos comunicamos con nuestros congéneros, esta manera social que es geminiana, que va hacia el exterior y que en estos momentos lleva a la vida personal, porque Venus es uno de los planetas personales importantes, lleva a la vida personal la comprensión de que mi deseo se alinea con un deseo colectivo de abrir la mente hacia un nuevo mundo que están haciendo. Eso por un lado. Sí. Sí, totalmente. Yo pienso que esta base también de la cuadratura Marte-Júpiter, bueno, es un Marte que tiene mucha fuerza, es un Marte que está en su signo, es un Marte que viene, que ya se está soltando, se soltó básicamente, si le damos 6 grados de orbe, está ya soltándose de Saturno, entonces es como que Saturno pues le dice, espere, no sea tan impulsivo, dele una forma, dele una estructura, ni crea que porque lo quiera hacer ya lo va a hacer ya, sino que toca tener unos procesos, unas etapas, unos momentos, hay que estructurarlo y te requiere paciencia y con esa conjunción Marte-Saturno pues estuvimos seguramente pasando también por momentos de frustración, ¿no? Porque es que Marte quiere ya y Saturno dice pues ya no. Entonces, en la medida en que se suelta Marte de Saturno, pues es un Marte que empieza a decir, ah, pero venga, y bueno, sí, aprendí, entendí que hay que hacer las cosas con calma porque Saturno está marcando una pauta de la energía ariana y le está dando una estructura a esa energía, pero también él quiere como, bueno, pero igual yo acá quiero avanzar y se encuentra en esta cuadratura con nada más y nada menos que Júpiter. Esta cuadratura es una cuadratura, pues Júpiter, aunque en Cáncer está pues también exaltado y saca pues, las mejores cualidades que tiene, la cuadratura Júpiter-Marte es una cuadratura en donde nos sentimos impacientes, en donde a veces prometemos más de lo que podemos cumplir, en donde también estamos muy expectantes, donde el impulso puede ser arrasador, o sea, es decir, de todas maneras esto pues es interesante. Ahora, viéndolo por signos, pues me parece que por ejemplo, un Marte en Aries quiere independencia, quiere libertad, tiene esa valentía de, bueno, yo voy por lo que quiero y me lanzo y tengo como ese deseo, ¿sí? Pero Júpiter, por ejemplo, nos habla de una sensibilidad alta en Cáncer, de una necesidad de pertenencia, de conexión con, no sé, con el clan, con la familia, con lo familiar, ¿sí? Entonces, aunque está esta independencia, o esta necesidad de empezar algo nuevo, empezar algo, emprender, comenzar algo, ¿sí? Júpiter dice, pero espérate porque de pronto estás o muy sensible o esto sí está acorde a tus necesidades emocionales o el impulso y la fuerza que tienes sí está acorde a tu mundo emocional o a lo que necesitas emocionalmente y tenemos esa tensión interna y me parece que está... que vale la pena verla. A nivel colectivo, yo creo que esto también es interesante porque Marte, bueno, Júpiter, pues nos puede hablar de conflictos en términos de política, de temas que pueden hablar de este tema entre la nación, la seguridad, sí, que refiere también a lo militar es Marte también. O sea, podemos tener discusiones sobre migración, hogar, protección, territorio, como tantas cosas que están a la orden del día, pero bajo una tensión. ¿No? Y bajo la luna llena, además. Absolutamente, me gusta mucho que trates este tema porque creo que a nivel colectivo y personal estamos
digamos así, dominados bastante por nuestros sistemas de creencias y Júpiter precisamente puede estar también allí exacerbando porque un Júpiter exaltado, los planetas exaltados tienen como... hay un superlativo, o sea, ¿quién va a poder, quién creen que son? O sea, si yo creo que Dios Todopoderoso es el que maneja mi vida y el que me pone las reglas y el que me dice cuál es el sentido y hacia dónde tengo que moverme, pues yo tengo que hacerle caso. Y como bien dices, Marte es una energía individualista, quiere independencia, se atreve a hacer las cosas, se mete de cabeza, no tiene en cuenta al otro. Sino que por el contrario, si necesita romper la vasija, abrir la puerta a trancazos, lo hace y esto causa grandes dificultades en términos de contención que busca ese Júpiter. Sin embargo, yo creo que Júpiter está transitando también su último tramo de cáncer después de una integración a través de esa retrogradación, una revisión precisamente de aquello que me hace sentir esa pertenencia, ese sentido de seguridad o esa obligación intrínseca moral, porque Júpiter nos habla de los temas morales más que espirituales, ¿no? De cómo sostener una cohesión con los míos, ¿no? Entonces, yo creo que internamente todos podemos transitar muchas veces con ganas de expresar nuestra propia vida, de coger nuestro propio camino, pero nos vemos trancados, tal vez no confrontados porque es una cuadratura, ¿no? Ahí hay una mirada regañona de las figuras de autoridad que voltean y le dicen, pero es que eso no se hace en esta familia, nunca se ha hecho así, ¿usted cómo se atreve a hacer esto? Entonces, cuando queremos perseguir nuestros propios sueños y tener una visión distinta del mundo, pues muchas veces nos tendremos que codiar con esas voces que están introyectas dentro de nuestra psique, con las que aprendimos a que era la manera como yo pertenecía a esta familia. Pertenecer o no pertenecer es un tema de supervivencia y solamente a través de los procesos de conciencia podemos ir entendiendo que en realidad no tendrían por qué pelearse, sino que incorporan dentro de un sistema familiar, por ejemplo, nuevas maneras de conseguir aquello que buscamos, ¿no? De que el éxito se forma de una forma distinta, de que la felicidad, de los conceptos de amor, qué es lo que significa, de qué significa sostener, cuidar, ¿no? Pueden tener una apertura distinta si lo permitimos, pero eso pues son procesos de conciencia. Lo digo porque todos los planetas llegan a tener unas ciertas diferencias en la vibración y en lo que nosotros como experiencia podemos ir madurando, ¿no? Dentro de nuestra vida. Por eso es que la lectura genérica la bajamos a tierra cuando nosotros observamos nuestra propia vida, nuestras experiencias, cuando podemos observar yo cómo me he comportado y cómo podría llegar a comportarme, quién soy y qué potencial tengo de también ser otras versiones de mí mismo que podrían ayudarme a mí y ayudarme a ayudar a mi clan, digámoslo así. Entonces me parece que es una cuadratura difícil de gestionar internamente, pero que requiere un proceso de conciencia importante y que puede llegar a ser bien interesante para trabajar en sí mismo. Total, totalmente. Como toda cuadratura, pues nos trae una necesidad de ajuste y de evolución, ¿no? Pero a punta de tensión, de la tensión más fuerte que pueda haber. Pero bueno, interesante verlo desde esa perspectiva. Mira lo que hablábamos, la conjunción Quirón, Mercurio-Quirón, ¿no? En Aries. Entonces me parece muy interesante porque, bueno.
a la luz también de la luna llena, que es donde también vemos muchas de las cosas que están pasando en nuestro funcionamiento psíquico profundo, y la luna llena en los signos de agua sí que nos habla de procesos emocionales, de procesos intensos. Una luna en Escorpio nos viene a decir que hay cosas por soltar, por renovar, por transformar, y pues que estamos sumergidos básicamente en la corriente del cambio que es la vida. Ahora, esta conjunción Mercurio-Quirón que se da, mira, grado 27-27, están en el mismo grado matemático muy exacto. Creo que trae como esta capacidad de, venga, entendamos y armemos una nueva narrativa, un nuevo relato, una nueva versión también de la propia herida, ¿no? Recuerden que, haciendo el paralelo, en la luna nueva en Escorpio era un Mercurio retrógrado en la conjunción inferior con el Sol. Entonces era un Mercurio que sí estaba queriendo entender cosas profundas, se estaba devolviendo a Escorpión porque justamente dijo como no, espere que todavía aquí me falta, y en la puerta de entrada de Escorpio se encuentra con el Sol, y entonces como que incluso pudimos ver tanto que no entendíamos ni siquiera qué estaba pasando de ese mundo interno profundo, y quedó ahí como para procesar. Ahora me llama la atención que sea Mercurio el que se pone en conjunción con Quirón, porque seguramente lo que vimos en ese momento, noviembre del año pasado, y lo que venimos viendo, o lo que de pronto sembramos como intención de luna nueva, de transformar hábitos, de cambiar patrones tóxicos, de soltar temas que de pronto no nos hacían bien, ahora como que ese Mercurio en conjunción con Quirón dice, bueno, pero para eso tenemos que actualizar también toda la mente y entender que la herida también configura unas creencias, unas narrativas, unas ideas del mundo, de quién soy yo en el mundo, ¿no? Quirón en Aries. Y es un momento de entender, ¿no? Es un Mercurio retrógrado, es un Mercurio muy ágil de por sí, porque Mercurio en Aries es muy ágil, muy rápido, ¿sí? Y, y me parece interesante esa conjunción bajo esta luna. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves esta unión? Estás muteada, por si acaso. Como una oportunidad, Augusto, yo lo veo como una oportunidad como tú la planteas, porque además Quirón está en los últimos grados, ha pasado un larguísimo tiempo en Aries, nos ha mostrado aquello que nos duele, tanto desde la energía pura ariana, así como en el área en donde esté transitando estos fueron creo que 9 años los que llevamos. Es la última vez que Mercurio se va a encontrar con Quirón en el signo de Aries, creería yo sí, porque Quirón entra en definitiva, si no estoy mal, antes de que inicie el próximo mes de Aries, el próximo año. Entonces es la última vez y creo que, como dices tú, hay una necesidad de cambiar la narrativa. A mí me gusta la versión de Quirón. Y nuevamente estos dos niveles entre los cuales puede haber millones de tonos grises, que soy la víctima, me sangra la herida, me la lamo hasta que se me infecta, se me vuelve pus, ¿no? Es un tema virulento que le tengo que mostrar al mundo para poder adquirir o recibir los favores del mundo a través del victimismo, del dolor, del proceso muy intenso que pudo haber sufrido y que no significa que no haya existido. Digamos que eso es un nivel y luego la comprensión cada vez más clara de que ese dolor, cuando yo me rindo a él y me hace pensar en ese Mercurio rindiéndose a la luz del sol también, en donde Voltaire dice, no entiendo ni papa, pero me entrego porque es lo único que hay. Y allí Quirón también tiene un proceso en donde Voltaire dice, eso fue, eso ha sido, eso hace parte de mi historia, la cicatriz está allí, es un testigo y sin embargo, gracias a esa cicatriz, yo puedo participar de un crecimiento personal, Aries, pero también cómo puedo ayudarle a otros a transitar sus propias heridas, ¿no? Porque Quirón es el gran sanador también. Entonces, el cómo nos movemos dentro de esa escala
entendiendo que los extremos son parte de la vida, pero que un bello movimiento es reconocer mis heridas, pero también reconocer cómo las he trascendido en términos, no las borro, no las ignoro, no las escondo, no le pongo una camisa de manga larga encima, no, por el contrario, pero las llevo como testigo de un proceso interior muy profundo. Entonces, es importantísimo, a pesar de que no está haciendo aspectos particulares, ese par esa conjunción, pero está siendo absolutamente protagonista. Es como si tuviéramos la voz en off, ¿no? Eso creo que es interesante, interesante. Sí, me gusta, es decir, es una luna obviamente profunda, pero mira las oportunidades que nos trae, ¿no? Como viéndolo en términos de oportunidades, siento que con esta conjunción Mercurio-Quirón hay una oportunidad de establecer como nuevas narrativas sobre las heridas, sobre todos estos temas, y el Marte. Júpiter, como lo veníamos hablando, pues también nos está dando una oportunidad de esa acción, ese impulso, darle digamos, como una guía sin que pasemos por encima de nuestras propias necesidades emocionales o sin que arrasemos con otros, ¿no? Entonces eso también me parece interesante. El trígono Venus-Plutón me parece que es una posibilidad para darnos cuenta que efectivamente estamos en otro momento. Esa es una Venus, como tú decías, que viene de conectarse con Urano, que está haciendo este trígono con Plutón en signos de aire y que lo que viene, este pequeño gran trígono se activa gracias, digamos, a la participación de Plutón y de Urano en Géminis. Entonces es como, claro, no me quedo necesariamente en el dolor, en el movimiento emocional, sino que abro la mente, comprendo distintas perspectivas y me muevo y fluyo desde ese lugar, ¿no? Además, nosotros tuvimos una lunación, no recuerdo ahorita bien cuál era, en donde teníamos una cuadratura entre Venus y Plutón. Y debió ser el mes pasado, en donde Ujú. teníamos una cuadratura en los dos signos fijos, en donde estuvimos hablando mucho de las relaciones desiguales. Fue de hecho hace un mes en donde aquí en Colombia Sí, también se abrió toda la temática del tema de abusos por parte de figuras de poder en los medios. aquellas narrativas que se estaban revelando de mujeres que habían sido acosadas, forzadas y demás. Entonces, como en esos momentos se evidenció a través de un proceso de cuadratura, se evidenció y se produjo este trabajo. Creo que Venus, en la espelucada que le pega a Urano, recordemos que Urano lo que quiere es libertad y quiere encontrar conceptualmente, porque es la octava superior de Mercurio, conceptualmente quiere entender y quiere establecer nuevos patrones de asociaciones interesantes y en el signo de Géminis se junta a él y le abre la oportunidad de transitar un mundo social de otra manera. Entonces, la comprensión femenina que puede tener, y estamos hablando de femenino porque es Venus, sin embargo, lo femenino está contenido dentro de toda alma, ya sea de género masculino o femenino, pero lo femenino allí entiende que si yo tengo otra mirada, otra perspectiva, una curiosidad de cómo me vinculo, y no vinculo emocionalmente, sino cómo me vinculo a través del intelecto, de las ideas, del mensaje, de la comunicación, del intercambio de aire, puedo hacer este proceso profundo y trabajar con aquellas figuras de autoridad, de esas figuras plutónicas de dominancia, de poder, y cómo esto me va a ayudar a darle la vuelta al tema. Creo que es una versión que está evolucionando, que hemos visto tanto en la vida nacional, muchas
personas vivirán esto de manera particular, porque recordemos que el tema del abuso, ahorita que también se revelan todas estas manosferas masculinas en donde hay un intercambio de información de cómo violar, de cómo hacer, de cómo tornar, espero que nadie nos censure aquí, si toca taparlo, sino que se ponen como en evidencia y se abren a la luz los signos de aire, abren, verbalizan, se abren a la opinión pública y demás. Creo que son temas que están en proceso de evolución bien interesante. Yo creo que son temas además que vamos a ver en los próximos 7 años con ese Urano allí en Géminis. Pero sí me parece que ahí podemos ver precisamente el lenguaje simbólico de la astrología que está mostrándonos el relato de la vida real que hemos estado observando aquí en nuestras vidas personales. Total, y esta luna en Escorpio suele catalizar mucho esos procesos, ¿no? También es hacer visible lo que no se quiere ver, de lo que no se quiere hablar, lo que se está pudriendo para que efectivamente pues se pueda transformar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se mueve todo esto en el plano pues colectivo, en lo personal pues hay que, como tú dices, encontrar este grado 11 en qué casa cae, entender el eje por supuesto, y comprender que esa casa que esté siendo iluminada por la luna llena, pues nos está diciendo que allí tenemos un proceso pues de culminación y un proceso muy verdadero. Para mí la luna llena en Escorpio es una luna que trae mucha verdad, ¿no? En términos de nuestra realidad interior profunda, de nuestra realidad psíquica, de nuestros vínculos profundos y también en términos pues pues de cómo estamos, digamos, en relación con nuestro pasado, con rezagos de heridas emocionales. Entonces es un momento bastante útil también para el tema de la terapia, para mirar qué herramientas tal vez necesitamos para ese proceso de sanación en el que siempre estamos, ¿no? Sí, 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 qué bello, qué bello. Increíble cómo indicadores individuales de la carta van sumando y sumando y nos muestran precisamente toda integración de una información que nos está entregando el cielo y que podemos aprovechar para transitar nuestra propia vida de una manera mucho más consciente, ¿no? Totalmente, así es. Pues qué maravilla, qué alegría este compartir para aprovechar y sacarle jugo a toda esta lunación y poder ver cómo nos está moviendo y cómo se va a seguir seguramente moviendo, porque pues las lunas llenas también suelen moverse antes, durante y después del evento. Entonces también hay que estar muy atentos. Puede que estemos también muy sensibles, muy agudos. Escorpio también tiene esa mirada como de rayos X, ¿no? Para captar lo que no se ve. Entonces, pues muy observantes y bueno, maravilloso pues también estar así. Claro que sí, observar, observar y estar en el presente y darnos cuenta qué gran regalo que es eso en la vida. Totalmente, Bueno, qué chévere. Esperamos que puedan compartir con nosotros sus comentarios, experiencias personales. Estaremos atentos a contestar, a seguir construyendo comunidad. Y bueno, bienvenidos a estos canales de YouTube que son tan maravillosos, en donde podemos ir profundizando en conceptos importantes de la vida, ¿no? Trascendencia. totalmente. Bueno, un gusto y un abrazo para todos. Chao.